cuando yo empecé a escribir esto, yo pensé en Margarita Rosa. Me encanta. Carlos Ochoa y sus novelas. Jimena Romero, bienvenida a tu casa. Este es el Museo de Telenovelas donde está toda tu familia, tu padre, tu madre, tus historias, tu hermana. O sea, increíble. Tantas producciones. Gracias, gracias por tantas historias. Bueno, ahora sí llegó el momento de hablar de este gran éxito que me encanta. Aquí tengo el afiche que logré imprimir porque RCN no me los manda. Ana, tengo como tres. Tengo los tres que salieron. Ana de Nadie, esta Sí, gran producción, esta nueva versión de Señora Isabel, pero esta historia con Paola Turbay y con Sebastián Carvajal, que fue adaptada obviamente bajo los nuevos esquemas de nuestra sociedad, cómo vivimos sí, ahora, cómo las mujeres ven el mundo y cómo se adapta todavía la sociedad o todavía reprime todo lo que sucede entre las relaciones y cómo ven que una mujer más joven esté con un hombre, una mujer mayor esté con un hombre más joven y sobre todo el tema de la infidelidad que todavía sigue. ¿Cómo te sí. dicen vamos a volver a ser señora Isabel? ¿Cómo fue esto? Pues me contactaron de RCN a decirme que querían hacer una versión muy cercana al original. Y además teniendo en cuenta que en Colombia no se había hecho ningún remake de Señora Isabel. Nosotros, como tú ya habíamos, como hicimos ahorita todo el paso por la historia de esta historia, nunca se había hecho en Colombia. Entonces, realmente era algo que yo ya había pensado desde hacía un tiempo, y de hecho ya había tenido alguna conversación con Caracol Televisión para hacerla, pero fue una conversación pues que finalmente no se dio. Entonces, en RCN, pues las condiciones que me propusieron, que nos propusieron, pues nos parecieron ideales. Una de las cuales era, por supuesto, y les pareció fantástico y maravilloso que mi mamá estuviera involucrada. Yo quería que ella estuviera ahí. Y también, pues, mi hermana iba a estar involucrada. En fin, queríamos hacer este proyecto como una cosa, como una especie de homenaje a mi papá en un aniversario de 30 años después de la primera vez que se hizo, un homenaje también a Mónica, por supuesto, a Mónica Gudelo. Y todas las condiciones se dieron para que lo pudiéramos hacer. Entonces, pues arrancamos, por supuesto, desde replantear lo que es una mujer de 50 años, de diferente entre 1993 y 2023. Y aparte de todos los conflictos nuevos que hay que mostrar nada más con los hijos, o sea, hace 30 años no existían los celulares y pues hoy en día una chica de como Florencia de 17 años, pues esa es su vida, ¿no? Y las redes sociales. Entonces, implicó pues traer muchísimo de las historias de hoy en día a metérsela a esta. Así que pues la alimentó de una cantidad de cosas que en el original pues por razones obvias no podían existir. Y de ahí pues nos tuvimos que extender mucho la historia y inventar muchas más cosas porque a ese es el otro asunto es que el ritmo de historia que tú contabas en 1993 ya eso no, ya hoy en día no funciona. Entonces, lo que antes podía pasar en 5 capítulos, aquí pasa en uno, ¿no? Entonces, o incluso en menos de uno. Entonces eso implica que tienes que inventar muchísimo, muchísimo más historia y eso nos hizo explorar una cantidad de temas interesantes, con el personaje de Genoveva, por ejemplo, con el mismo personaje de Violeta, que pues nos metimos a inventarle una historia muchísimo más larga, muchísimo más sofisticada, compleja, llena de cosas y fuimos descubriendo más y más y más y más y más cada vez. Entonces ha sido fantástico realmente. Bueno, pero empecemos desde la parte de buscar a los casting, porque yo había dicho, me habían contado que Margarita Rosa de Francisco iba a ser la protagonista. ¿Esto sí fue verdad o no se tomó en cuenta o qué pasó con los protagonistas? ¿Quiénes querían que fueran? Mira, cuando yo empecé a escribir esto, yo pensé en Margarita Rosa. Me encanta ella. A mí A me mí también. encanta, siempre he querido escribirle algo, me parece una actriz realmente especial. Desde que hizo Gallito Ramírez, siempre me ha parecido una gran actriz. Bueno, ella hizo Calamar, que fue un personaje precioso, también es de mi papá. Entonces, siempre quise escribirle a ella y como te digo, me parece una gran actriz. Fue algo que yo alcancé a sugerir, y que hasta donde yo sé, RCN exploró. No tengo idea de si llegó hasta el momento pues, de proponérselo, o si ella supo o no supo, si lo hablaron, no sé eso, pero sé que fue algo que yo sugerí y que ellos exploraron.
Claro. La parte del protagonista sí como que estaba muy definido, pero quiero preguntarte un poquito sobre ya cuando está la esencia de la estructura de los personajes, porque pues me pareció genial que estuviera Jorge Enrique Abello de Horacio, el protagonista, y Paola, porque además hacían como un match más perfecto. Pero entonces ahí me estabas contando que cambiaron cosas de la historia original, porque por ejemplo la Violeta original que la hizo María Eugenia Dávila, el personaje le daba sida y estaba Sí. enfocado más como en su promiscuidad y eso. Esa parte, ¿por qué decidieron como cambiarla y enfocarle? Porque sigue siendo como una mujer muy liberal, pero no se castiga ya la liberalidad como antes, que antes era pues Sí, eres muy liberal, te da sida, o sí. eres liberal, entonces te enfermas. Aquí ya es como que ya está más aceptado que seas una mujer más liberalmente sexual, pero además de eso, entonces ya la muestras también, la diferencia, por ejemplo, en si nos dejan que le pegaban, aquí no, aquí ya es el conflicto de ella que no quiere ser madre, que tampoco ha podido encontrar el amor. Ese es un personaje que, como le ha pasado a la gente que ha visto la novela, todo el mundo adora siempre y yo lo adoro. Es un personaje adorable, fantástico, es un personaje catártico que me permite decir cualquier bestialidad y usar el humor que para mí es muy importante. Entonces ahí saco mucho del humor que me gusta manejar, es sarcástico y ácido, ¿no? Yo cuando se hizo Señora Isabel, yo me acuerdo, bueno, obviamente en los comienzos de los años 90 el tema del SIDA todavía era un poco complicado y se veía muy diferente a como se ve hoy en día. Y una de las cosas la única cosa en la que yo siempre tuve una diferencia de opinión con mi papá fue sobre ese personaje, porque me parecía injusto que por el simple hecho de ser una mujer liberada sexualmente tuviera que ser castigada con algo como el SIDA. Entonces cuando yo hice Mirada de Mujer con él, que igual en la Mirada de Mujer a ella le pasa lo mismo, yo le dije, si algún día yo hago esta historia, ella no va a morir de SIDA. Ella va a sobrevivir a todo el mundo, porque me parece que la estás castigando, pero aunque él era muy feminista, te digo, mi papá era muy feminista, él sí tenía como esa cosa de la promiscuidad de la mujer y que fuera y que no estaba bien visto. Curiosamente, no sé, era para mí una disyuntiva extraña. Eh, y realmente yo creo que la sociedad de la época tal vez no estaba preparada para ver ese personaje de otra manera. Hoy en día, pues eso es algo que ya se sentiría anacrónico, ¿no? Entonces, yo lo que hice, que también así fue en Victoria, fue precisamente celebrar la sexualidad de la mujer y la liberación en ese sentido de la mujer a través de ese personaje, que me parece que es absolutamente válido y que, ¿por qué no? O sea, ¿por qué hay que tener vergüenza a una mujer que además no le debe nada a nadie, que no tiene ninguna responsabilidad con nadie, que viva su vida como quiera? Y entonces decidimos quitarle, obviamente, el elemento de la mujer abusada y eso ponerlo más bien en cabeza de otro personaje para poder meter a Violeta en otra historia que no estuviera matizada por eso, porque es difícil combinar las dos cosas, ¿no? Entonces por eso la cambiamos, pero es un personaje que en cada versión ha tenido su propio mundo y exploramos algo diferente. Hablemos ahora de la otra amiga que es Genoveva en esta versión, que Genoveva y Benjamín, pues como que es la pareja perfecta, la que todos quisiéramos, ¿no? Porque hablan de ese matrimonio que sí se pudo lograr y todo. En las otras versiones también estaba, creo que era en Ana, señora Isabel era Marta Liliana Ruiz, si no estoy mal. Marta, No, Marta Liliana no, era la Lili, amante. Christine Lili, No, Christine, era Ana María Camper. ay, perdón, sí, Ana Ana María y María, Salvo decirle que Ana pasa. María y Salvo, exacto. Sí, 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 Y en la versión de México también a ella lo que le da es Alzheimer. Alzheimer, Se le va correcto. olvidando, se le va Sí, olvidando y él también sufre. Entonces también en Ana de Nadie, el personaje, pues en Benjamín también sufre por cuidar a su esposa. Y se ve muy sí, bonito, pero aquí en lo que va pasando en la historia, pues ella con la operación que me pareció genial meter también ese conflicto del cáncer de seno, sí. involucrarlo en este personaje, porque claro, o sea, es como mostrarla a ella con sus miedos, sus inseguridades y tratar de decir, no, pues es que no me va a querer si no tengo senos, no me va a querer y es aunque él se lo diga de frente, no me importa y Sí, te amo tal cual eres. sí, es una historia además que la intención de la historia era no seguir el cliché de la historia de una mujer que tiene que someterse a pues a que le quiten sus dos senos, ¿no? Sino plantear lo que, además, esa historia que se está viendo de Genoveva en este momento es una historia real.
¿sí? Es una historia de una mujer que le pasó exactamente lo que está viviendo Genoveva. Y es una mujer que tuvo que enfrentarse al hecho, sí, tenía su matrimonio perfecto, todo parecía divino, pero es que la vida de nadie es perfecta. Y a veces nos ocurren cosas extremas y uno reacciona de una manera que tal vez no se imagina que reaccionaría. Entonces lo que hicimos precisamente fue buscar una reacción que para la gente sea totalmente inesperada, que fue rechazar a su marido por miedo a que él esté con ella por lástima. Y eso, por supuesto, matizó inmediatamente el personaje y nos mandó por un camino interesante de recorrer, en donde ella empieza a descubrirse sexualmente, curiosamente, a raíz de esto. Entonces, es una vueltica que va a dar ese personaje como te digo, está basado en una historia real y que nos lleva por un camino diferente al que la gente tal vez estaba imaginando, también mostrando el lado del hombre que tiene que vivir esto y no sabe qué hacer. O sea, de verdad trata todo y nada le funciona. Y yo creo que eso es muy... Hay muchos hombres que se van a poder sentir identificados con esa impotencia de no lograr que su esposa les crea que de verdad no les importa. Eso es un conflicto muy, muy interesante de ver, sobre todo la reacción de la gente. En el conversatorio que hizo Fernando Gaitán, porque tuve la oportunidad de trabajar con Fernando en RCN, él amaba a señor Isabel, él siempre hablaba de señor Isabel, él siempre quería como mayor acercamiento, no sé si pasarla o hacer una versión, pues realmente, pero él amaba mucho cuando estuvo con Mónica en ese homenaje que le hicieron. Tu mamá estaba sentada ahí, que yo tengo grabado ese homenaje, cuando hay una escena de señor Isabel, creo que es del primer capítulo, cuando Álvaro Ruiz le dice que es que Isabel era, Isabel tenía, y ella le dice, tenía, era, ¿cómo fue como leer eso y decir, ahora tengo que adaptarlo además de la mano de Gilma? ¿Cómo fue ese trabajo entre las dos viendo esta obra maestra de los libretos y adaptarlo? Porque no creo que no es nada fácil. No, no es nada fácil. Yo, pues como he hecho tantas veces la historia, la conozco pues ya muy bien y hay momentos muy, muy específicos e icónicos de la historia que he logrado mantener en todas las versiones y ese es uno de ellos. Esto aquí fue la escena interpretada por Paola en la finca y él está contando pues cómo era y era y era y ella se lo dice más en un tono como más ligero y más divertido porque pues el momento daba para eso, pero por dentro pues obviamente hay un dolor de parte de ella de sentir que su marido está hablando de ella en tiempo pasado, ¿no? Como si ya no existiera esa persona. Entonces, ese momento, hay otro momento icónico que es cuando Ana y Violeta tienen esa pelea después de que Violeta se acuesta con el hijo de Ana y tienen esa pelea y ella le dice, coge esto y pégame, haz lo que sea, pero por favor, perdóname, yo no puedo vivir sin ti. Esa escena también es icónica para mí. Hay varios momentos que son icónicos y que se han mantenido y que cualquier persona que vea todas las adaptaciones que se han hecho escritas por mí, las otras no respondo, lo van a encontrar, porque siento que son momentos muy especiales de la historia. Y Gilma, no conocía, ella no vio Señora Isabel, creo que en ese momento no vivía en el país o algo así, pues obviamente se empapó de la historia todo lo que pudo antes y fue redescubriendo la historia, digamos, por intermedio mío y pues se empezó a enamorar, por supuesto, de la historia igual y se volvió súper protectora también de los personajes porque uno siente como esa cosa de no dejar que los alteren. Esa es una de las razones por las que a mí personalmente no me gusta tanto si nos dejan, porque me parece que lamentablemente eso no se conservó, aunque hay otras cosas como tú dices que se conservaron. Esa cosa tan violenta de ella encontrar a su marido en el primer capítulo me parece que la sacaba un poco del espíritu del señor Isabel original, ¿no? Claro. Bueno, eso pues no lo escribí y pues estuvo a decisión de ellos. Pero y hablando de Ana de Nadie, quería como hacer una salvedad porque me parece apropiado y es que aunque yo pensé en Margarita Rosa para el personaje originalmente, es porque realmente no se me ha pasado por la cabeza Paola. Cuando RCN me habló de Paola Turbay, me pareció maravilloso, o sea, me pareció perfecto y sobre todo por una razón que se las dije a ellos y es, si uno ve esto y uno ve que a Paola Turbay la deja, pues, ¿qué nos puede esperar al resto de las mujeres mortales? ¿Me entiendes? Me pareció tan maravilloso precisamente por eso y creo que Paola ha hecho un papel fantástico.
de verdad muy, muy especial que creo que a la gente jamás se le va a olvidar. Así que agradezco que las cosas se hayan dado como se dieron y que Paola sea la protagonista. En La señora Isabel queda sola. Y aquí el nombre de la novela se llama Ana de Nadie. Por favor, no me digas que va a quedar Ana sin nadie. Yo sé que no puedes decir el final, pero por ejemplo, si nos dejan quedaron juntos, y en otras versiones, pero como cuando llega ese último momento de tomar la decisión, creo que es difícil, ¿no? O sea, es basado también en cómo ha sido el proceso de Sí. amor de la telenovela, cómo es escribir un final. Escribir el final es lo más estresante que hay, pero al mismo tiempo es lo más emocionante también porque sabes que tienes que llegar como a ese punto en que porque la gente tiene que quedar satisfecha, no necesariamente feliz y contenta y dichosa, pero satisfecha. Y lo único que te voy a decir es que el final de Ana de Nadie los va a dejar satisfechos. Porque siento que está, o sea, todo lleva a ese punto y todo lleva a que la gente entienda por qué se termina ahí y no se termina en otro lugar. Entonces, no creo que vaya a haber boicot, no creo que vaya a haber manifestaciones en frente de RCN, creo que la gente va a quedar muy satisfecha. Este, Imagínate que en Bogotá me fui a buscar la casa de Adelaida. ajá, sí. Fue muy gracioso y le dije a Adri y Adri no se acordaba. Y yo, dice, ay, pues que uno llega a la locación y no se acuerda. Y claro, me averigüé con todo el mundo. Mira, me fui por todo el norte hasta que me encontré la casa de Adelaida. No puedo Pero creerlo. la saqué, fue miré la foto que estaba en el capítulo y miré la zona, el edificio que había al lado y lo encontré. Yo dije, aquí está Adelaida. Pero ese tema de turismo de telenovela le ha gustado mucho a la gente. Fantástico, Y fantástico, ¿no? Es una maravilla, porque es que además es como mostrarle a la gente detrás de la magia de la cosa lo que hay y a la gente le encanta eso. A mí me encanta, yo también impresionante. estaba fascinada viéndote en Medellín. Mira, La nos gente hace me unas flores. escribe mucho y sobre todo, por ejemplo, la casa de Violeta, en esa locación se hizo Hilo de Sangre Azul, una novela de RCN que le fue mal. Pero Sí, claro, cuando tú llegas a ese lugar y ves todo, entonces uno ve la llegada del carro y yo pongo la escena cuando ella llega con Andrés Suárez, ahí, ¿cómo es? Me olvidó. Andrés Andrés, Suárez, no, Andrés, sí, sí, no. Eh, no, Andrés Toro, Andrés Toro. Andrés, ah, sí, claro, Andrés Toro. Claro, Ajá, Andrés Toro, que es el amor de Violeta. ajá, y ahí la encontraste también. Exacto, entonces vi que llegaba la escena, llegaba el carro, miraba los cuadros y ahí sí yo le dije a Adri Arango, le dije a Adri, ¿dónde es? Y me dio la dirección y coincidía perfecto. Entonces, Sí, claro, y esa no, fachada es más fácil de encontrar porque es muy particular, es muy fácil de particular. reconocer, ¿no? Obviamente la empresa no pude porque la empresa es dentro del Politécnico, me dijeron, y ni modo de entrar allá porque no me dejan. Sí, ni modo. Eso sí, Y creo que también una parte de la empresa se hizo en estudio en algún claro, momento, sí. sí, exacto, Entonces, sí, ni porque eso modo. han cambiado también Y un la poco. casa de Horacio y de Ana queda a las Mm, afueras de Bogotá, en a un la condominio posada. súper privado. Entonces, Ok, ok. Sí, sí, pero sí. porque el resto sí todo es estudio, todos los interiores son estudio. Quiero mostrarte rápidamente esto, mira. Son producciones de tu papá. Wow. Esto es Eternamente Manuela. Aquí están en Sí, desorden. Estas son Las Juanas. Esta es Puerta Grande. Creo ah, que es una gran producción, podría decirse, de las primeras bioseries que se hicieron en Colombia, de con acuerdo. Paloma y la vida de este gran torero. César Aquí Rincón. está Dejémonos de Vainas. Mira, el Sí, programa nacional número uno en sintonía de Coestrellas. Tengo muchas más cosas. Aquí están los cuentos de Bernardo Romero. En qué los cuentos de maravilla. Bernardo está uno de mis favoritos, que es Victoria, pero no la que tú adaptaste, sino Victoria la de Dana, Sí, 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 sí. Ya con sé Felipe cuál. Qué Noguera. maravilla, qué bueno. Esto es La Marca del Deseo, el remake de Las Juanas. Esta no la vas a creer, el Leche, la promoción de Wow, Leche. Nace wow. una estrella en la Vía Láctea. Esto es súper cool y además la repitieron hace poquito en televisión, imagínate. Qué maravilla. Ay, esa serie la adoro. Esta, tengo muchas de De la la Potra potasina. Zaina, pero este Sí, afiche me encanta porque muestra como esa mujer que creó tu papá, como con armas tomar. Y me pareció, sí, a esa mujer nadie le toca el corazón. Me de encanta acuerdo. este afiche. Aquí está obviamente todo Caballo Viejo, mira, Wow. completa en DVD.
maravillosa, con el libro de la edición que salió de Caracol, que es muy Sí, buena. Aquí está Escalona, en la edición que salió, voy a poner acá, la edición que salió primero que era gordita, que después salió una más planita, aquí está pues toda la novela sí. completa de Escalona, y Wow. aquí está mi favorita, o sea, es increíble porque cuando me preguntan cuál es mi telenovela favorita de todas, es esta, Momposina. Momposina, wow. Me la sé casi de memoria, casi los diálogos, los libretos, me pareció espectacular. Las Divina, divina. canciones, cuando se besan en el cementerio que explota los fuegos pirotécnicos, cada momento, cada argumento desde la primera escena, cuando ella está como la virgen, cada Sí, transición, hasta cuando ya crece, pasan los años, muy macondiana. No sé, sí, creo que tiene como un estilo tan único que nunca lo he visto en tantas novelas que he visto. Y sí. entonces esta foto estaba en RCN en la bodega, le iban a votar y había un afiche gigante, entonces decidieron regalármela. Entonces todo lo que has visto, muchas cosas, logré Qué salvar, maravilla, Carlos. Fantástico. que iban a la basura. El libro, pues obviamente de tu hermana, Ana, sí. aquí está, que es maravilloso para mí tenerlo. Y pues obviamente de Judy hay mil cosas, pero esto se lo quería mostrar que también lo querían votar. Mira, La Cautiva. Cautiva, wow. ¿Eso de qué La año es? Cau- Esto Como te el cuento 70 que y es algo, 80, comienzos de los 80. 85. Ah, 85, ok. Imagínate, y aquí está la sinopsis. De hecho me pareció impresionante porque todas estas sinopsis, todas estas historias de RCN de esos años, vale la pena. Cuando yo trabajaba en RCN les decía, vale la pena revisar estas historias para ver si se pueden hacer nuevas versiones, porque pues son Claro. historias Sí, maravillosas que se crearon en una esos años. cantidad de material que ya uno ni se acuerda, por supuesto. Sí, claro, pero bueno, ¿cómo fue el orden? Porque pues tu papá había hecho montones de telenovelas, tú Sí. siempre estabas como esa escudera, esa aliada al lado de él. ¿Cómo empezaste a antojarte a escribir o a acompañarlo? Pues mira, yo nunca pensé que iba a ser escritora. Me parecía el trabajo más complicado, difícil, tal vez porque lo veía él levantarse desde las 4:30, 5 de la mañana a escribir. De verdad, él era un obsesivo de la escritura. Y para mí, pues imagínate, uno de niño ver a el papá ya siempre metido trabajando, yo decía, no, ese trabajo será el último de mi vida. Así que jamás lo pensé. Yo lo que quería hacer en mi vida era directora de televisión. Eso sí me apasionaba y me encantaba. Estudié comunicación social pensando en eso, pues porque en esa época no, pues no había más opción. Eh, pero luego pues empezó a pasar la vida, no me había como involucrado todavía mucho en la cosa de dirección porque me empecé a dar cuenta que también era difícil y que se necesitaba un talento muy especial y muy particular. Mi papá había estudiado en Cinecittà en Italia y pues obviamente tenía un bagaje enorme con eso. Pero yo me casé muy joven, me casé de 23 años y inmediatamente, muy pronto quedé embarazada y me di cuenta de que yo quería estar en mi casa para poder criar a mi hijo. Entonces se me ocurrió, yo estaba trabajando en esa época en Caracol Televisión como directora de proyectos y recibía proyectos de gente que enviaban pues para análisis y me empecé a dar cuenta de que no, pues, no había muchos que no estaban bien escritos, entonces les empecé a meter mano y me empezó a gustar, me empezó a parecer, primero que se me facilitaba de alguna manera y segundo que me gustaba. Entonces le mandé a mi papá por email una historia que me inventé así como de la nada y a él le pareció, yo creo que le pareció buena, él no era muy de decirte muchas cosas, pero si él no decía que era horrible, entonces era porque estaba decente. Y me dijo, mira, yo voy a empezar a escribir una adaptación para México de Señora Isabel. Mirada de mujer. ¿Quieres trabajar conmigo, Mirada de Mujer? Y yo le dije, pues sí. Y así empecé lanzándome a lo hondo de la piscina, porque pues imagínate, semejante responsabilidad. Él hacía las escaletas y me ponía a escribir los diálogos desde el primer día. Y por supuesto fue un aprendizaje dolorosísimo. Lloré mis ojos. Él no tenía ningún reparo en decirme que algo estaba terrible, que algo estaba espantoso. Me hacía repetir las cosas las veces que fuera necesario. Y así aprendí. Fueron más o menos 120 medias horas que escribimos de esa historia. Así que cuando terminé había hecho
grado, posgrado, doctorado en escritura de libretos y ya de ahí en adelante seguí trabajando con él hasta que murió. Trabajamos ¿Cómo, literalmente hasta el día que él murió juntos. cómo fue ver tu trabajo en TV Azteca, Mirada de Mujer con Ari Telch, con Angélica Aragón, ver una producción de otro país? Yo tengo entendido que Judy y tú, pues tus papás se fueron a vivir a México un tiempo, ¿no? Mis papás se fueron a vivir a México, pero fue después de eso, fue a raíz Tentaciones. precisamente del éxito de Mirada de Mujer, que fue enorme, enorme en TV Azteca. Eh, es decir, en esa época pues no había manera de ver la novela por fuera de México, así que yo me enteraba simplemente de, pues, de las cosas que nos decían, de las manifestaciones que hacían, de las mujeres que tenían paralizada la ciudad viendo la novela y realmente fue pues abrumador un poco. Eh, igual fue un momento pues muy importante para mí porque fue también descubrir una vocación y darme cuenta que lo podía hacer pues relativamente bien en ese momento, pero que todavía me faltaba mucho para aprender. Así que fue muy emocionante y después de eso mis papás se fueron a vivir a México, no recuerdo cuántos años, pero fue por lo menos como unos 2 o 3 años. Pues no, yo fui varias veces, pude ver un poco de las grabaciones, conocí a Angélica Aragón, Ari Telch, realmente muy emocionante, además yo estaba muy joven todavía, 27 años, todo era como un poco mareador, pero emocionantísimo, por supuesto. Tentaciones, la versión obviamente de Sangre de Lobos, que Sangre de Sí, Lobos pues está en la historia porque tu papá tiene dos historias con finales tristes, ¿no? El Eternamente Manuela, donde pues desconectan al sí, protagonista Mateo Cobo, y en esta Sangre de Lobos, donde se encuentran en el avión que van rumbo para Roma, él para el sí, Vaticano como obispo y ella obviamente como una exitosa empresaria. sí. Ese tema de tentaciones, ¿trabajaste también en este proyecto? ¿Cómo fue esto? Claro, trabajamos, eso fue lo siguiente que hicimos inmediatamente, se acabó Mirada de Mujer y realmente yo creo que no dimensionamos, eso se hizo con Argos para TV Azteca, yo creo que nosotros no dimensionamos el nivel conservador de un país como México. Y pues al punto de que las damas de blanco, que eran pues una fuerza muy importante, pues social, pero también política, boicoteó la historia, porque pues si la gente recuerda, esto es un sacerdote que se enamora de una mujer que termina siendo su medio hermana, o sea, una cosa realmente un poco complicada, y pues esto en 1998, o sea, una cosa muy audaz de parte de mi papá y de parte de Argos y de parte de TV Azteca. Y fue tanta la oposición que hubo que cortar la novela pronto. Ya no me acuerdo, pero creo que no pudimos pasar del capítulo 45 porque es que retiraron el patrocinio de la novela. Pero pues me encantó porque me encantaba el hecho de que fuera algo tan disruptivo. Estoy segura de que hoy en día se volvería a hacer y sería otro el asunto. Y tu mamá actuó ahí también. Mi mamá actuó ahí también y había actuado también en La vida en el espejo, que fue como la contracara de Mirada de Mujer. Es exactamente la misma historia de Señora Isabel, pero volteada, y Exacto. ese es él a quien la abandona a su esposa por un hombre más joven. Claro, en tus proyectos aquí estaba viendo, tú me vas guiando a ver si me equivoco, ¿no? Amores con alevosía fue con Bárbara Mori y con Christian Meyer, ¿no? Sí. Fue en 2001, por aquí lo tengo. Esta novela, pues yo creo que no se vio en Colombia. Cuéntanos cómo fue crearla y obviamente seguir trabajando para esta industria mexicana. Fue muy interesante porque por primera vez nos metimos como en el mundo adolescente. Mi papá nunca se había metido en ese mundo, el mundo adolescente y pues joven, como comienzos de los 20, gente de los 20. Y claro, ahí él, pues el input mío, él lo necesitaba mucho porque pues en ese momento pues él ya tenía 50 y algo de años y se sentía pues un poco fuera de su elemento. Entonces fue la primera vez que realmente nos sentamos los dos juntos a inventar la historia, que tal vez es la parte más divertida de este proceso de escribir, es mientras estás inventando personajes y jugando a ser Dios, imaginando todas las cosas terribles que las vas a hacer vivir y todos los momentos emocionantes. Entonces tiene ese recuerdo para mí muy agradable de morirnos de risa él y yo inventando cosas y trabajando muy de la mano como creadores juntos, ¿no? Que fue la primera vez que lo hicimos. Bueno, ¿qué proyecto siguió? Después de ese, no me acuerdo, pero creo que fue tal vez
ya sería ahí, bueno, no. Más vale, ¿cómo es? Más vale, es que tengo esa duda, más vale el diablo o más, o Ah, más sabe el diablo, más sabe el más sabe diablo, el no, más diablo. sabe el diablo, ya había muerto mi papá, no. Esta. Antes de eso fue Loreno, esa, exacto, esa es más sabe el diablo, pero ya ahí mi papá había muerto. Esa no la Y hice con él. Hermosa Niña va antes o después? Hermosa Niña fue un proyecto entre Mirada de Mujer y La vida en el espejo. Increíble que tengas eso, Carlos. Definitivamente yo no creo que nadie tenga una colección como la tuya, no creo que exista en ninguna parte del mundo. Es que Eh, mira qué bonita, la primera novela de Ana Lucía la Domínguez. primera novela de la Lucía Domínguez. Esa fue una novela, mi papá siempre tuvo la idea de hacer una historia, la historia como de Marilyn Monroe un poco, traída por supuesto a lo criollo, y ese fue como ese intento, ese proyecto él me lo dejó sola a mí, porque él estaba escribiendo La vida en el espejo. Fue un proyecto lleno de problemas, demasiados problemas, así que hubo que cortarlo como al capítulo 30 y algo. Entonces, pues fue casi que mi experimento de lanzarme hacia el vacío sola, aterrador, aterrador, asustadorcísimo, pero pues de todo se aprende, por supuesto, y fue entretenido y pues fue de alguna manera el lanzamiento de Ana Lucía, ¿no? Claro. Sirvió también para eso. Después, ahora sí sigue más sabe el diablo, ¿no? No, después Lorena. sigue Lorena. Mira, Lorena, Hoy te aquí vi, tengo a hoy te Lorena. vi que mostraste la casa de Lorena ahí en tu Instagram. Imagínate, casi me muero de la emoción ir a la casa de Lorena, porque yo te lo juro que yo decía, Bernardo era increíble, no porque sea tu papá, sino que darle la oportunidad a los paisas que grabaran acá, eso me pareció Sí, tan espectacular, increíble. Y además que de esta novela es algo muy importante, muy chévere, porque la villana, María Cecilia se hizo un María Cecilia. personajazo, Sí, Rufina de Brigard. sí, sí, Ay, sí. no, yo me impresiono de mí mismo con tantos, acordarme de tanta cosa. Sí, 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 sí. Esa novela también fue, nos la inventamos los dos juntos, la empezamos a escribir, pero él en los últimos 6 meses se enfermó y estuvo muy, muy, realmente muy enfermo y yo tuve que terminar de escribir esa novela sola, con él realmente muriéndose. Y entonces pues tiene como un poco ese recuerdo, un poco amargo y dulce de que fue el último proyecto que hicimos juntos. Literalmente yo entregué el último capítulo de la novela el día que él murió. Entonces, pues iba con una despedida que fue muy dura para los actores, para el director. Fue realmente un momento pues difícil. Es una novela que te confieso, tengo muy como borrosa pues, por tanta, fue muy difícil de escribir. Pero pues fue el último proyecto que hicimos juntos y pues por eso jamás lo olvidaré, obviamente. Claro, cuéntame ahora, ¿sigue Victoria? Ahora sigue Victoria, que fue el primer proyecto que hice después de que él muriera. Él yo creo que jamás pensó que la historia pudiera tener una nueva reencarnación después de Mirada de Mujer. Fue un proyecto que hice para Telemundo con muchísimo éxito, rompió récords de sintonía aquí en los Estados Unidos. Así que pues tuvo eso lo hice pues con RTI para Telemundo. Y Victoria Eh, Rufo, ¿cómo te fue con la Queen de las novelas? Porque escribir para la Sí, Queen. hubo que alargar la novela 3 veces. Hicimos 170 horas de esa novela. Entonces, pues fue un trabajo agotador, agotador, pero pues con muchísimo éxito. No, claro, y además que esta telenovela, lo que estaba viendo yo, tú me vas a corregir, yo hice un listado de las versiones de Señora Isabel, que por aquí lo tengo, yo conté 8, porque está Señora Isabel 1 del Sí. 93, Mirada de Mujer del 97, La vida en el espejo, una que es de Portugal, ¿esa sí es verdad que es adaptación? ¿Nunca digas Adeus o no? Yo, pues la verdad, que yo sepa, no, Carlos. O sea, yo no, por lo menos no es una adaptación autorizada. Ah, Eso sí te lo puedo garantizar. bueno, la otra es Victoria. Sí. ¿Qué más? Si nos dejan, que me encantó. Si nos La dejan es viste una de Televisa. adaptación que hizo Televisa, sí. Si nos dejan, me gustó muchísimo. No sé si alcanzaste a verla, pero trataron de conservar mucho la esencia de tu papá, sobre todo en las frases de la protagonista. Y yo pienso que fue muy interesante porque la protagonista, la actriz era muy joven, pues, o sea, tenía la edad del personaje, pero como te has dado cuenta, las mujeres ahora no se ven tan, como tan envejecidas como antes. Sí, sí, Pero, por supuesto. pero aquí, o sea, era un ritmo muy ágil. En la primera escena, en el primer capítulo, ya ella lo descubría teniendo sexo con la amante. O sea, era Sí, muy, o sea, muy al grano.
Y aquí el personaje pues de la mejor amiga de la protagonista, de esa señora Isabel, lo hizo la usurpadora, Gabriela Spanik. Sí, Entonces, pues lo hizo muy bien hecho y además aquí se planteaba mucho el tema de los golpes también. El tema los sí. golpeaban y era muy fuerte. Y obviamente, pues como Ana de Nada. Y yo quiero terminar con otro de tus proyectos que lo tengo por acá, que casualmente yo estaba en RCN. Mira, dime quién eres tú, que es la ¿Quién? nueva versión de la usurpadora. Sí, sí. ¿Cómo te fue con este proyecto, con esta actriz que tiene los ojos de diferente color como yo? Pues imagínate, Carlos, que eso fue un pequeño detalle que la producción no captó de decirnos. Entonces, cuando después de que la terminamos de escribir, pues nos enteramos de esto ya cuando vimos los capítulos al aire y pues eso me asustó a mí porque no, pues para cuando si tú te vas a hacer pasar por otra persona, pues es algo que cuando hicimos investigación, eso no necesariamente entre gemelos se pasa, ¿no? Entonces, hubo ahí como un poco de conflicto con eso. Fue una producción también un poco compleja desde el punto de vista de los actores, de la dirección. Hubo como muchos problemas alrededor de la producción. Entonces, es un producto que no sé dónde se transmitió, pero se escribieron 120 capítulos de esa historia y pues está, hasta donde yo sé, está completamente producido. Aquí originalmente se iba a transmitir en Univisión, perdón, en Qué Telemundo, pero no futura. sé finalmente en dónde se transmitió, la verdad. En Colombia se transmitió, yo fui uno de los encargados de verla y la transmitieron, tomaron la decisión de pasarla en las mañanas. Ah, ok, Toda ok. la estrategia, las mañanas de RC antes del noticiero, se emitió, yo pues Ya, se ni emitió. sabía que se había transmitido en Colombia, te lo confieso, porque fue hecha para el público de los Estados Unidos, entonces no sé. Pero pues igual la escritura, es decir, hicimos un gran trabajo, lo inventamos una historia súper compleja, pero totalmente creíble. Y sé que hubo muchos conflictos en la producción, pero realmente nosotros terminamos de escribir antes de que empezara la producción, así que no tuvimos realmente mucho que ver después de eso. Nos saltamos este proyecto ahorita, más sabe el diablo, esto es la nueva versión de ¿Por qué diablos? ¿No? Es una versión de Por qué Diablos, lo cual además ha sido muy bonito porque yo nunca había trabajado con Gilma Peña en mi vida. Y la primera vez que trabajamos juntas es ahora en Ana de Nadie y resultó que yo había hecho la adaptación de un proyecto suyo que se llamó ¿Por qué Diablos en Colombia? Y nosotros la llamamos Más sabe el diablo, que también fue un proyecto exitosísimo en Telemundo, lanzó la carrera de este muchacho, de Giancarlos Canela. De hecho, Gaby Espino y él se enamoraron en esa novela y después se casaron. Y pues con Miguel Baroni, que hemos sido amigos pues toda la vida, desde que yo me acuerdo, él ha estado en mi vida, así que fue un proyecto muy especial y de muchísimo éxito aquí. Bueno, de los otros proyectos que tengo aquí dice La fuerza de creer. ¿Esto qué es? Esto es una cosa que yo he hecho durante 4 años seguidos, educativa, y la hago realmente porque siento que la televisión uno tiene que entregar por algún ladito. Después de poner a sufrir a tanta gente, hay que entregar por otro ladito algo educativo. Es un proyecto súper lindo que hacen ciertas fundaciones aquí, con Univisión. Entonces son proyectos cortiticos, educativos, como para padres aprender a educar a sus hijos. Lo hago realmente más por pasión que otra cosa. ¿Cómo ama una mujer que es? Como a una mujer fue una miniserie encargada por Jennifer López que está basada en uno de sus discos que se llamó, creo que Como a una mujer también, el disco, y ella quería hacer una historia basada en su álbum. Entonces fueron 5 capítulos de la miniserie que se transmitió en Univisión, en que es un poquitito la historia de ella contada pues de otra manera, y creo que ella quería meter un poco como de sus historias frustradas de amor con Ben Affleck, después un poco como conoce a Mark Anthony, o sea, fue como un poco de historia de su vida que hubo que manejar con mucho cuidado, por supuesto. Así que fue trabajar con ella directamente en Los Ángeles, en su casa. Fue muy interesante, fue realmente fascinante meterse en ese mundo, además como tan lejano de uno. Y es dificilísimo trabajar en ese ámbito, pero muy, muy interesante y aprendí muchísimo, por supuesto. Bueno, 7 veces amada.
Siete veces amada, Hasta sí, veces es verdad. Amada fue un proyecto que yo quise mucho porque me gustaba mucho el tema que cuando ella se iba a casar se le morían los novios y cuando se tocaba Cristino Maña con, con Roberto Cano se electrocutaban. Sí, Entonces, eso me parecía encantador y además tuvo un elencazo y la música del Joey Arroyo. sí. Increíble. Increíble, de verdad es que te digo, mi papá fue tan audaz, hizo lo que le dio la gana, hizo todo tipo de proyectos y por eso es fascinante, o sea, se le ocurrían esas cosas y la gente le seguía la cuerda, le decían, listo, hagámoslo. Entonces me llamaba y me decía, tengo otro proyecto que se me ocurrió anoche, vente para mi casa, entonces yo me iba para allá y hablábamos, inventábamos estas locuras sabiendo que a él le seguían la cuerda. Entonces, fascinante, realmente. Otro de esos fue Momposina. Yo ahí fui su asistente porque él dirigió la novela igual que escribirla Con y yo Barón, fui su asistente personal. Entonces me fui conmigo. para Monpós con él, vivimos allá 3 meses y lo vi, pues lo vi en acción trabajando. Mi mamá también estaba en el elenco, así que fue un proyecto divino, precioso. Eres de las pocas personas que lo recuerda lamentablemente, pero yo también considero que es uno de los más lindos que él escribió. Es el más romántico, definitivamente. 17 capítulos tengo grabados. Obviamente me gustó mucho que volviera a meter a Carolina Sabino como la pajarera. Me gustó Sí, mucho que tu mamá llegara, el tema de que si el vaso del agua no se evaporaba, entonces que ya su sí. nieta estaba muerta, que tocaran las campanas, o sea, tantos simbolismos, el pájaro macuac, la playa de amor en Chimichagua, la piragua de Guillermo Cubillos, la Llorona Loca en una calle de Tamalamé. Y todas esas canciones hechas con arreglos modernos. Entonces era como esa cosa un poco, traer todas esas canciones que son preciosas y meterles todo un arreglo moderno atrás fue de verdad divino. A mí me encantó, es uno de mis proyectos, de los proyectos favoritos que escribió mi papá, definitivamente. Del maestro José Benito Barros, que era maravilloso. En La venganza de las La Juanas. venganza de Me las emocioné Juanas. mucho con este proyecto porque era como un thriller, pero además revivir esta historia y que llegue a la plataforma. O sea, es increíble la cantidad de gente que me dice a diario que quiere volver a ver Las Juanas, que quiere que Sí. Las Juanas esté en plataforma, la cantidad de veces que yo les rogué en RCN que repitieran Las Juanas originales y nunca me dejaron repetirla en ningún horario. Eso fue uno de mis grandes traumas porque no me lo dejaron hacer. Increíble, sí, mira, Las Juanas, pues es un proyecto precioso, de verdad, estoy de acuerdo contigo. Es una de esas historias que se sale de todo nivel, es que es una historia tan inventiva, tan mágica, tan todo. Cuando se hizo la aproximación de parte de Netflix, ellos querían explorar la posibilidad de hacerla en otro género. Básicamente porque ya se han hecho varios remakes de la historia, se han hecho adaptaciones en México, se hizo una adaptación aquí, se hizo una adaptación en Colombia para un canal acá, y son adaptaciones que han tenido un cierto nivel de éxito, pero ellos querían como meterse por otro lado para que no se sintiera que era como otra vez repetir la historia. Entonces nos metimos por el lado del thriller, que es un género que a mí particularmente me gusta mucho. Eh, Fue fascinante hacer ese proyecto con Netflix. Realmente trabajé pues con Roberto Estopelo, que lo admiro y lo quiero mucho, es amigo personal. Entonces fue como explorar a ver qué pasaba, o sea, tiene de chévere eso la historia, ¿me entiendes? Que hasta permite un cambio de género. Hay gente pues que se sintió un poquito defraudada porque era un género que no era el mismo de las Juanas original, pero la idea precisamente era explorar otra cosa. Y ahora sí, yo quisiera explorar la posibilidad de hacerla en su tono original y en su género original. Vamos a ver si se da esa oportunidad. Y decían que a Corozal no bajaban ángeles. Esa frase se me quedó cuando se conocen los protagonistas Rubén Calixto y Juana Valentina. Rubén Sí, sí, Calixto, sí. es increíble. Pero además de eso, existe el Hotel de las Juanas. Yo creo que ya, no sé si se seguiría o no, pero allá en Corozal está la Casa Rosada de las Juanas, que es un hotel. Yo me quedé Sí. en el cuarto de Juana Valentina. No Imagínate. puedo creerlo, no sabía. Qué buena idea. Claro, pues el turismo de la región se cambió Claro, buenísimo. totalmente con la producción. Pero además tu mamá me contaba que el pescadito de las Juanas realmente ya tiene el lunar como en forma de pez. Tal cual, de ahí salió la cosa. Increíble. Jimena Romero, gracias por este tiempo, gracias por conversar tanto de tu papá, de tantas historias, de tantos momentos. Gracias por revivir esas historias de tu papá en cada texto, en cada personaje, en cada escena.
De verdad, te agradezco demasiado y además en nombre de todos los fanáticos y seguidores de la telenovela en el mundo, pues de verdad, mil gracias y aplausos de pie por todo tu talento, de verdad que sí. Muchísimas gracias por Gracias, estar conmigo. Carlos, gracias. Envíale un saludo a todos los que nos ven aquí en Carlos Ochoa y sus novelas. Gracias. Carlos, muchísimas gracias por invitarme. Te sigo como asiduamente en mi Instagram y le quiero decir a la gente, si a ustedes les gustan las telenovelas, si les gusta la historia de las telenovelas, si les gustan los chismes de telenovelas, lo que pasa detrás de las telenovelas, tienen que seguir a Carlos Ochoa porque nadie sabe más de telenovelas que él. Así que no se lo pierdan jamás. Y mira, Romero, gracias por estar conmigo. Soy Gracias Carlos a Ochoa. ti. Hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo.